Hola amigos, el Atlético de Madrid le ganó ayer 2-1 al Bayer Leverkusen en un partido que fue una sorpresa, lo tengo que decir, no tenía yo un candidato previo a ganarlo, dos equipos que venían muy parejos, pero donde hubo dos claves. La primera, un apunte táctico, una leve variación que explica el devenir del partido y en segundo lugar una actuación individual consagratoria de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid. Vamos. Recordaros que los amigos de showfootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado, como esta que llevo puesta, que es la camiseta del año pasado del Bayer Leverkusen del equipo invicto, si os acordáis, con Florian Wirtz a la espalda. Y con el código GEGEN tenéis un tanto por ciento de descuento. showfootball.com, código GEGEN. Bien, queridos amigos, lo primero que vamos a hacer es pasar a la pizarra para explicaros cuál fue el planteamiento de Simeone, el planteamiento de Xabi Alonso, qué buscó cada uno, cuál fue ese leve cambio táctico que para mí explica lo que vimos después y finalmente valorar esa actuación de Julián Álvarez que tan importante fue no solo por los goles sino por todo lo que fue capaz de generar. Pero si te gusta este contenido, déjame ese me gusta, ponme un comentario, suscríbete, ayúdame en definitiva a que la locura de Bielsa continúe hacia adelante. Bien. Esto que tenéis aquí es la pizarra con las alineaciones que vimos en el partido de ayer. Bien, por parte del Atlético de Madrid vimos a Oblak en portería en una disposición que estáis viendo que es rara. Ahora os explicaré por qué. Con Javi Galán en ese lateral izquierdo, Lenglet, Jiménez y Molina en defensa, Giuliano Simeone ahí en mitad, ni defensa ni centrocampista. Ahora, insisto, explicaremos Pablo Barrios, Rodrigo de Paul, Llorente, Griezmann y Julián Álvarez. Enfrente, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso con Kovar en portería, Mukiele, Tapsova e Hincapié, el ecuatoriano, en defensa, Xhaka y Palacios doble pivote, Frimpong, Wirtz, Grimaldo y arriba Tela. La verdad que fue un partido donde me parece que de inicio ambos entrenadores tenían bastante claro qué tipo de equipo querían ver. En el caso del Bayer Leverkusen, vamos a pasar a las fichas para que haya un poquito más de espacio y se pueda ver un poco mejor. En el caso del Bayer Leverkusen es un equipo absolutamente ofensivo, como todos sabemos, fluido, con una base muy sólida y mucho fútbol interior y vértigo por las bandas. Bien, entonces, el Atlético de Madrid intentó absorber esa presión del Bayer Leverkusen, bien, meterse en un bloque bajo, aguantar ese resultado y buscar contragolpes desde el inicio. Y para eso, bueno, recurrió a Javi Galán en ese lateral izquierdo, ¿verdad? Con Lenglet, Jiménez y Molina, con una posición muy interior. Bien, con Gio Simeone, que tan pronto era ese falso lateral como un volante por derecha, bien, y que me parece que es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque la pequeña lectura táctica que dio el Cholo Simeone para impedir el fútbol del Bayer Leverkusen, o al menos el mejor fútbol del Bayer Leverkusen, fue impedir que te giren el juego. Y para eso lo que hizo fue alargar esa línea base metiendo a su hijo como ese lateral, carrilero, volante, con lo que nosotros queramos llamarle, pero jugó aquí. Después, Llorente un poquito más fuera, con De Paul, con Pablo Barrios y con Griezmann, que desdoblaba por todo este sector, dejando a Julián Álvarez mucho más suelto. Un planteamiento defensivo, efectivamente. Bien, y enfrente el Leverkusen con Tela, que no es un delantero centro como tal, es un tipo muy móvil, mucho mejor en el juego de cara que en el juego de espaldas, bien, con Frimpong por todo este sector, con Grimaldo, con Florian Wirtz en tres cuartos de campo ocupando el sector que más le convenga en cada jugada, y luego ya sí, con una estructura muy marcada, con Palacios y Xhaka a la misma altura, ¿verdad? Mukiele, Jonathan Tapsova y Piero Hincapié. Quien haya visto jugar al Bayer Leverkusen
Leverkusen dirá, bueno, pero siempre están con una defensa de 3. Sí, ¿cuál es el tema? Que cuando ya estaban en una fase más avanzada de la jugada, lo que hacían era meter a Grimaldo por dentro y desdoblar a Hincapié por fuera. Entonces aquí tenemos a Tapsova, a Mukiele y a que se cerraban. Cuando la jugada iba por el otro sector, lo mismo con Mukiele. Mukiele era capaz de venir a desdoblar y traer a Frimpong un poquito más para adentro. En ese caso, Ta iba afuera, Tapsova, Hincapié. Es un equipo muy móvil, pero para mí la verdadera búsqueda, en este caso del Cholo Simeone, fue lo que dije antes: impedir que te giren el juego. ¿Qué es que te giren el juego? Bueno, que la jugada vaya, en este caso, por ejemplo, por el sector izquierdo, y aquí evidentemente acumulas un poquito más de jugadores del Atlético de Madrid para impedirte progresar. Lógicamente se bascula y, por ejemplo, Javi Galán, que es el último en la amplitud, se queda por este sector. Entonces eso significa que aquí hay un espacio. Entonces lo que tienes que hacer es girar el juego, que la pelota llegue rápidamente aquí para atacar ese espacio. Cuanto más rápido llegue la pelota a este sector, más tiempo vas a ganar y por tanto más peligroso vas a ser. Pero ese giro de juego es mucho más fácil cuando te enfrentas a una defensa de 4 que tiene que recorrer mucho más espacio, bien, que cuando te enfrentas a una defensa de 5 donde todo el mundo trabaja. Y eso fue un punto muy importante. El Leverkusen difícilmente pudo girar el juego, pudo hacer el pasar de un lado a otro del campo con esa rapidez. El Atleti se cerró honestamente muy bien y a partir de ahí sostuvo el partido, donde yo creo que el fútbol interior del Leverkusen nunca fue el esperado. No fue un buen partido para mí de Frimpong, o al menos no el que estamos acostumbrados. Creo que hubiera necesitado algo más. Tenía muchos jugadores veloces, pero que no podían explotar esa velocidad porque no había espacio. Bien, enfrente el Atlético de Madrid tuvo que adaptar incluso más este esquema, porque en el minuto 25 expulsaron a Pablo Barrios, para mí injustamente. O sea, para mí, de verdad lo tengo que decir, injustamente. Te mandan al VAR y ves la patada por detrás a Mukiele y parece algo que no es. Te ponen la imagen, te lo ponen en cámara lenta y lo tienes que expulsar, pero para mí eso no es roja, honestamente. Entonces, bueno, expulsaron a Pablo Barrios y aquí ya sí que sí, la línea de 5 se mantuvo con De Paul, con Llorente, con Griezmann muy metidos ahí y Julián Álvarez muy suelto, ¿no? El Leverkusen había tenido alguna ocasión, le habían incluso anulado un gol, pero el Atleti supo entender que su partido estaba en encontrar este espacio. Bien, si encontraba el Atlético de Madrid, vamos a ponerlo en un color un poquito más claro, ¿no? ¿Qué os parece? Yo creo que un poquito más claro va a ser un poco mejor, ¿no? Más adecuado. Si encontraba el Atleti este espacio, bien, iba a tener probabilidades, porque Tapsova es un tipo que defiende mucho mejor hacia adelante y yo le vi un poquito confiado ya en este tramo del partido, y Julián Álvarez es un jugador que va a hacer este desmarque 250 veces, aunque no le des nunca la pelota, no te va a dejar tirado, va a ir, se va a desmarcar, se va a pelear con todo el mundo, va a luchar, y eso tiene un valor impresionante en un delantero centro. Entonces, todo esto sumado lleva a que el Atlético de Madrid sobrevivió a la primera parte hasta justo antes del descanso, que fue cuando encajó el gol. Un buen gol de Hincapié, por cierto, un buen gol de cabeza, llegando Hincapié por este sector, ya dijimos, se cerraba Grimaldo, Hincapié desdoblaba, bien, aquí remata de cabeza el jugador ecuatoriano, ponía el marcador en franquicia para su equipo, para mí justamente, pero el Atleti no se descompuso. Ese es un punto para mí importante. El Cholo, yo creo que incluso llegó a aceptar el marcador, porque en el descanso quitó a Javi Galán y puso a Reinildo. O sea, perdiendo hizo ese cambio, mientras que en el Leverkusen, en el descanso, entró Schick por Mukiele, ¿verdad? Lo cual evidentemente pone a Schick en esta zona, saca a Frimpong fuera, es un cambio ofensivo en ese sentido, bien, pero con todo y con eso, me parece que el Atlético de Madrid tuvo mejor lectura en cuanto a dónde estaban las debilidades del equipo contrario, ¿no? Y creo que en este tipo de balones
a la espalda de la defensa, había encontrado un filón. Ya en la primera parte hubo una jugada donde Julián Álvarez solo se peleó con todo el mundo, sacó una falta por este sector, pero ya en la segunda fue escandaloso. El balón largo después de una jugada de Frimpong, creo que lo saca Reinildo, bien. Lo pone en largo, no solo es que le ganan velocidad a Jonathan Tah, sino que Tah se duerme, Tah se confía. Julián Álvarez lo cuerpea perfecto, se planta adelante, marca el gol, empata el partido y a partir de ese punto ya sí que sí, el Atlético de Madrid estaba totalmente acostado sobre su campo, para mí justificadamente, porque ¿para qué te vas a poner, para qué te vas a meter en camisas de 11 varas y ya has empatado el partido incluso, pues ya está. Pero claro, en ese punto viene otro punto fundamental y es que el Cholo interpretó que tenía que llevar el partido empatado al último tramo y en el último tramo, minuto 87 o algo así, hace el cambio ofensivo, mete a Lino y mete a Correa justo al final, viendo que el Leverkusen estaba un poquito deslavazado, mentalmente le había costado ese tramo final del partido y lo termina ganando precisamente por una jugada de Correa que habilita a Julián Álvarez. La técnica individual de Julián Álvarez al eliminar al portero del Leverkusen, a Kovar, es destacadísima, es un golazo tremendo, ¿bien? Y para mí, que ya os digo, no me gustó el planteamiento original de Simeone, no me gusta ese tipo de fútbol. Entiendo que el Atlético de Madrid puede jugar a otra cosa y lo que sea, pero también le doy un mérito tremendo a Simeone por todo lo que ha hecho en el Atlético de Madrid en estos largos años que lleva en el banquillo, primero del Calderón y luego en el Metropolitano, y también el ser capaz de generar un equipo con una mentalidad superior en este caso a la del Leverkusen. No es sencillo ganarle al Leverkusen. Recordemos que el año pasado fue campeón de Bundesliga sin perder un solo partido. Bien. Y el Atlético de Madrid ha habido otros años no tan lejanos donde en este tipo de partidos flaqueaba. Bien. Y el que eso no ocurra, el mantenerte a flote a pesar de estar con uno menos y estar perdiendo el partido, para mí fue importante. Lógicamente, alguien me dirá, sí, bueno, pero al Leverkusen le expulsaron a Hincapié por esa doble amarilla, más justa, menos justa, lo que queramos, pero consiguió eso, consiguió estar ahí y al final interpretó el partido como era, lo ganó. Yo creo que en cuanto al fútbol fue mejor el Leverkusen, pero no se puede decir que el Atlético de Madrid no mereciera ganar el partido por ese tipo de actuaciones individuales. La verdad que no. También me quedo con la actuación de Jiménez. Fue un buen partido, complicado, difícil, un partido donde se lo vio más chocando con los jugadores del Leverkusen, quizá, que en acciones que tengan que ver con la pelota a los pies, con desplazamientos en largo, con cosas así. Pero bueno, un partido correcto de Jiménez, otro más que viene en línea ascendente. Y bueno, esto es lo que nos dejó el partido. Si te ha gustado, déjame ese me gusta, ponme un comentario, cuéntame qué te pareció a ti. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.